presento es un libro sumamente actual, muy importante. Es el fruto de un trabajo de largo aliento, de muchísimos años de trabajo intenso, de reflexión, de crítica, realizado por Gerardo Ábalos, quien en mi opinión es uno de los filósofos políticos más importantes en México actualmente. Ética y política para tiempos violentos es una obra cuyo título es provocador. A diferencia de otros trabajos más de corte periodístico, de opinión, Ética y política es una reflexión sistemática sumamente fuerte acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país en nuestros días en un primer momento. Sin embargo, en el trasfondo hay un debate mucho más interesante acerca de lo que está ocurriendo con el Estado en nuestros días a nivel global. Esta obra significa la concretización de un momento del pensamiento del autor que, como les he comentado, ya tiene muchísimos años. Es una obra que nos invita a pensar cuál es la relación entre ética y política en nuestros días. De acuerdo con una tradición del pensamiento político, la ética y la política son dos ámbitos separados. Justamente para ciertas interpretaciones, la ciencia política nace en el momento en que se separa de la ética. Sin embargo, Gerardo en esta obra nos dice precisamente, la política, si es política, necesariamente está implicando ética. Y la ética, a su vez, es un momento de la política. Esto es así porque los seres humanos, en nuestra práctica cotidiana, de manera implícita, ya estamos presuponiendo toda una serie de categorías éticas que definen qué es lo bueno, lo bello y lo justo. En ese sentido, orientan la práctica, y la práctica es un momento justo de la política. En ese sentido, hablar de política sin referirnos a los debates éticos realmente queda desfondado. Nuestros tiempos son tiempos efectivamente violentos, pero también son tiempos de exclusión, son tiempos de pobreza, son tiempos de injusticia, son tiempos de desigualdad. Son estas preguntas, son estas situaciones, estos problemas los que han guiado la reflexión filosófica a lo largo de los siglos. Y justamente es por esta situación apremiante, angustiante a nivel global, pero que en México se presenta de una forma particularmente dramática, como lo hemos experimentado en recientes décadas, que se hace necesaria la reflexión filosófica. Esto es todavía más urgente, ya que en México parece que nos estamos quedando sin intelectuales, nos estamos quedando sin filósofos que precisamente nos guíen, nos den luz acerca de cuál es el rumbo que deberíamos de tomar o las preguntas que deberíamos hacernos para poder orientar nuestra práctica política frente a la barbarie que todos tenemos que sufrir cotidianamente. Ética y política es pues una obra sumamente actual, necesaria, que invita al debate y que también se presenta a contracorriente para hacer una crítica a toda esta serie de figuras sumamente seductoras y con una gran capacidad de influencia. Me refiero a los youtubers, me refiero a los influencers, que son personajes que requieren de ser estudiados sociológicamente, filosóficamente, porque ellos tienen una capacidad de llegar, sobre todo a las nuevas generaciones, que no se había visto anteriormente. Revisando algunos datos acerca de estas figuras en México, los ingresos mensuales de un influencer promedio van entre 100,000 pesos a 6 millones de pesos por generación de contenido.
uno podría pensar que estas figuras no tienen un gran alcance, que se les puede ignorar. Me parece que es todo lo contrario. Tenemos que tomarlas muy en serio y tenemos que, desde la filosofía, particularmente desde la filosofía política y de la ética, hacer una crítica fuerte. ¿Por qué? Porque estas figuras lo que están haciendo es precisamente hacerse con la capacidad de poder informar, de poder configurar no solamente la mentalidad, sino también las emociones y las funciones de las nuevas generaciones. Esto es todavía más urgente, ya que gracias a las nuevas tecnologías, esta capacidad de influencia se puede dar en cualquier momento, en todo momento y en cualquier lugar. Ya no son los autores clásicos que Gerardo viene trabajando precisamente en este libro, desde los antiguos, pasando por los autores del Renacimiento y los autores modernos, para llevarnos de la mano y justamente poner el dedo en la llaga en esta relación contradictoria, conflictiva, entre la ética y la política. Y es que la ética, entendida en tanto estudio racional de las costumbres de los hombres, justo nos permite cuestionarnos, modificar, reconfigurar cuál es la práctica cotidiana en el terreno de las costumbres, pero también cuál es la práctica política entendida en tanto el eje que articula la vida de los pueblos. En ese sentido es sumamente actual y, como les he comentado, Gerardo nos lleva de la mano de las figuras más importantes del pensamiento político, desde los griegos, preguntándose acerca justo de si la ética y la política están desligadas o si la ética y la política son dos momentos de una actividad propiamente humana y que sería precisamente la que nos haría humanos. Por otra parte, Gerardo nos advierte de la vigencia de tres autores fundamentales para comprender nuestra época, y que son Kant, Hegel y Marx. Gerardo desde hace bastantes años ha venido trabajando a estos autores de manera bastante fuerte, crítica, innovadora, y lo que él nos muestra es precisamente la falta que hace poder remitirnos a estos autores para comprender la forma tan compleja en la que la estatalidad mexicana se ha venido colapsando, se ha venido diluyendo. Y es que estos tres autores son necesarios para comprender precisamente el momento en el cual el proyecto civilizatorio en el cual se enmarca nuestra existencia está transformándose de una forma sumamente rápida, pero también sumamente terrible. En el caso de México podemos ver cómo las instituciones que se supone deberían de salvaguardar precisamente el bienestar de los seres humanos, de los ciudadanos mexicanos, se utilizan justamente para lo contrario. Se utilizan para oprimir, se utilizan para el despojo y fundamentalmente para poder generar ganancias privadas a costa del bien público. En ese sentido, es justo desde la ética que, si bien tiene una posición bastante limitada frente a la política, a la realpolitik, no es algo baladí, es algo a lo que debemos de remitirnos precisamente, porque es el horizonte trascendental a partir del cual podemos justamente criticar lo que es efectivamente existente. Otro de los rasgos importantes, fundamentales de esta obra, es que Gerardo también nos advierte que los antiguos no se dieron cuenta de la importancia de las pulsiones, de esa dimensión, de ese lugar que tiene el inconsciente, justamente la importancia para comprender los fenómenos políticos. Gerardo ha hecho una revisión muy importante, muy interesante, una vinculación entre la filosofía política y el psicoanálisis. Precisamente porque
en este momento de El Capital, en este momento de su despliegue histórico, son particularmente importantes las cuestiones, precisamente porque la forma de dominación ahora es sumamente sutil, sumamente seductora y parece ser imperceptible. Justamente se vale de su capacidad para colonizar lo que aparentemente es una crítica, para reforzar. En ese sentido, Gerardo también nos introduce a la fecundidad que tienen los conceptos, las nociones, que desarrollaron Freud y Lacan para comprender estos fenómenos. Y es que justamente en nuestros días, hablaba hace poco de los influencers, pero podemos hablar de cualquier tipo de ideología que actualmente campean, ya sea el veganismo, el animalismo y otra serie de expresiones de este momento histórico, y que, si bien aparecen en un primer momento como críticas fuertes al statu quo, en realidad se muestran como formas mucho más perversas de dominación en la cual nosotros también coadyuvamos. Es precisamente esto lo que nos permite develar el psicoanálisis freudiano y sobre todo lacaniano. Gerardo se dedica pues a hacer también una investigación acerca de cuáles son los aportes que este saber nos puede brindar para la comprensión del presente. Finalmente, me gustaría destacar que Ética y Política para Tiempos Violentos no es, de nuevo, una obra no pensada, no crítica. Es, de nuevo, un trabajo de muchísimos años que se ha concretado en esta obra, que, aquí hago también el anuncio, me parece que debe de ser analizada con la obra anterior del autor, La Estatalidad en Transformación, porque justo está, con estas dos obras, nos está dando todo un marco categorial para poder comprender el presente. En ese sentido, no me quedaría más que invitarlos a su lectura, pero sobre todo a su estudio. No es, de nuevo, un texto con recetas sobre qué es lo que hay que hacer. Me parece que eso traicionaría justo cuál es la obra de la ética, en tanto estudio parte de la filosofía que se dedica a estudiar las costumbres, la vida cotidiana, sino estudiar, reflexionar, preguntarnos, cuestionarnos, y justo en medio de toda esta todo este esfuerzo que tenemos que hacer para comprender nuestro presente, tener condiciones para poderlo transformar. Muchas gracias. Bueno, le agradezco infinitamente a José Luis González Callejas esta presentación, esta generosa presentación, como suele hacerlo. Él es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco también, entonces es colega. Yo soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco ya desde hace 28 años, 28. Pero este año cumplo 30 años como profesor titular. Yo empecé como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dando clases de 7 a 9 de Economía Política, 1, 2 y 3, cuando Marx todavía se leía, cuando El Capital todavía formaba parte de los planes y programas de estudio. Ahora nos acordamos del Capital en este año porque se cumplen 150 años y se van a hacer muchos eventos sobre la conmemoración de este importante evento que es la publicación de la primera edición del Capital de Marx, que es el único que se publicó en vida de Marx. Entonces va a haber muchas mesas, seminarios, coloquios, es un acontecimiento importante, pero ya no se lee de manera cotidiana, no se lee de manera. Bien. Me da mucho gusto
hacer esta presentación en esta Universidad Obrera, que todavía es uno de los rescoldos que se mantienen todavía vivos de aquellos años de la CTM, de aquellos años de los partidos políticos comunistas, de los partidos políticos socialistas, de cuando formular la idea de partido no era tan mal visto como en la época actual. Hoy quien piense formar un partido político se sitúa contracorriente de la moda y de lo que debe imperar, ¿no? Si se fijan, los nuevos partidos ya no se llaman partido, ya no tienen partido en el nombre, se llaman Encuentro Social, ¿ah? Movimiento de Regeneración Nacional, y luego ya ni siquiera eso, sino Morena, ya, Morena. ¿Qué es? ¿Es un partido? ¿Es una asociación civil? ¿Es una organización no gubernamental? ¿No? Es simplemente Morena. Y así podríamos decir de algunos partidos como Movimiento Ciudadano. No es un partido, movimiento, es un partido. Y el único que conservó el marbete de partido, que es el Partido del Trabajo, pues resulta que perdió el registro, o casi, porque estuvo siempre oscilando. Entonces, bueno, primero quiero agradecer a las librerías Corso y a Marco en especial la invitación a hacer esta presentación en un día difícil y en una hora difícil, ¿no? En este día y a esta hora normalmente uno se encuentra almorzando una birria o una pancita o unos tacos de barbacoa. Pero aquí pues decidimos hacer esta presentación. Agradezco mucho entonces a Librerías Corso y a la Universidad Obrera Vicente Lombardo Toledano, que yo evidentemente tengo una posición muy distante a la defendida por Vicente Lombardo Toledano, al Partido Popular Socialista y al papel que jugó en el México autoritario, primera temporada, porque ahora vivimos el México autoritario, pero segunda temporada, y no sabemos el final, se está poniendo emocionante, dramático, pero emocionante. Bien, es un poco difícil presentar el libro, me siento un poco como papá de quinceañera en la fiesta, para presentar a su hija. Un libro de alguna manera es una emanación propia que tiene vida propia, porque depende de los lectores, no del autor, la manera en que ese libro cale en el sentimiento, en el entendimiento, en la reflexión de cada lector. Entonces antes estaba convencido que los libros se podían leer objetivamente y que había una comprensión unilateral de un libro. Con los años me he dado cuenta que no es cierto. Yo lo sabía que esto existía con las novelas, con los cuentos y con la poesía. Cada quien lo entendía como le iba en la feria, ¿no? Había veces que un gran dolor en la vida hacía que un autor cursi de pronto perdiera lo cursi y pegara en el sentimiento, porque resulta que relataba un poeta, relataba y daba orden a algo que teníamos desordenado. Eso sí lo entendía, que ocurría por lo estético, a cada quien sus gustos, pero con lo científico, pues no, era simplemente unilateral, aquí se dice esto y se demuestra, pero después me he dado cuenta que esto tampoco es así en las ciencias sociales, y también se entienden los textos en función de lo que cada quien tiene como background, como bagaje y como argamasa de sentimientos, de entendimientos, de razones, de lecturas previas, de historias, de sufrimientos, etc. Entonces, siempre es una apuesta escribir y publicar un libro, y más en una época que no se destaca por leer libros. Es un producto anacrónico, ¿no? Anacrónico. Pero nosotros, los profesores investigadores de una universidad pública, tenemos como una red, no importa, una red como la de circo, no como una red social, sino como una red de circo, porque estamos un poco amparados ante el riesgo de escribir un libro y que no se lea, que no se venda y que no se lea.
Los que sí se arriesgan son los editores y los libreros, que ponen su negocio y sus esperanzas en vender un producto anacrónico. ¿Quién lee libros así? Cuando mucho en PDF, cuando mucho, ¿no? Hoy lo que se consume son los videos, es la imagen, ¿no? Pero no un libro. Y un libro de filosofía, pues ya sabemos quiénes venden libros de filosofía, ¿no? Aparte de Fernando Savater, hay unos pocos que todavía venden libros de filosofía, por lo menos más de 50. Entonces sí, un poco esta empresa es complicada. Pero entonces, ¿por qué lo escribiste? ¿Por qué no mejor te dedicas a ser un youtuber? Igual y así vendes más libros. Porque los que venden libros son los youtubers. O sea, no solo se ven sus videos, que se ven muchísimas visitas, así, sino que además se presentan en las ferias del libro, ¿sí? Y son los que venden más libros, los que firman libros, los autógrafos, los famosos, etcétera, ¿no? Y te vas a las salitas donde se presentan libros universitarios y entonces ahí hay menos gente. Bueno, pues sí, así, esta es nuestra época. Ajá. Y entonces, ¿por qué la apuesta? Bueno, es que me parece que estamos perdiendo el vínculo social y estamos perdiendo a nuestras comunidades, nuestras sociedades se están hundiendo en la violencia de todos, de muchos. Y es una violencia paradójica, porque no nada más es así como que nos agrupamos los buenos en contra de los violentos, porque resulta que los discursos dominantes también son violentos. Entonces, ¿por qué escribí este libro y procuré que fuera coeditado y no se quedara como edición de la UAM? Todas las ediciones universitarias, de todas las universidades, son ediciones clandestinas. Solamente se conocen en las ferias, pero no se publicitan, no se distribuyen, no se venden, se quedan dramáticamente con la crítica roedora de los ratones que decía Marx y Engels, que se quedó la ideología alemana. Pero no, ni siquiera, se queda en los almacenes de las universidades para que salgan 10 años después a rematarse en 5, en 10 o en 15 pesos. Así termina la inversión pública, porque es inversión pública de las universidades públicas, en libros. Y eso es un destino dramático. Se desperdicia dinero público por mala organización de todo, de los comités editoriales, de la gente dedicada a la distribución de los libros de la propia universidad, etcétera. Entonces, ¿cuál es la alternativa de los propios autores? Pues encontrar coediciones. Y entonces, afortunadamente, se coeditó entre MC, que es una editorial pequeña, artesanal, ¿no? Creo que todavía forman los tipos como Gutenberg. No le he encontrado todavía erratas. Trabajó muy bien la edición, me gustó mucho el papel, el diseño austero, sin tantos dibujos, porque las computadoras ahora permiten que cada quien pueda ser un diseñador, ¿no? Todos somos diseñadores ahora, y entonces imágenes coloridas, y así se va a vender más mi libro. El otro es amarillo huevo con rojo, a ver si así se llamaba la atención, el de la estatalidad en transformación. Pero este es austero, color huelguístico, tiene evocaciones de un procedimiento en desuso, ¿no? Porque pues, no hay huelgas, ¿no? Y en la jornada del periódico tampoco se puede hacer huelgas, entonces ya si ahí no se pueden hacer huelgas, ya no se puede hacer en ningún lado. Bueno, a lo mejor en la UAM sí. Austero, sin foto, ¿no? Sin foto ni nada. Entonces, la edición me gustó mucho de MC Editores, pero además pues había que conseguir que el libro se distribuyera aunque no se vendiera. Entonces le entró la Cámara de Diputados, entró el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de esta legislatura, que se vio muy abierto, la verdad, porque este libro es muy crítico de la política actual, de la política vigente y de la representación.
de los diputados. Pero le entró el gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, así se llama. Ya saben que los nombres posmodernos, quién sabe qué quiere decir, pero es la Secretaría de la Mujer. Y entonces lo coeditaron, y lo bueno es que pues se distribuyó gratuitamente entre los diputados. Solamente una diputada ha hecho una reseña del libro, pero para fundamentar su idea de Estado fallido. Y dice, México es un Estado fallido, y aquí están los argumentos. Me encantó, la verdad me encantó, porque yo no digo que sea Estado fallido, aunque tenemos un seminario en la UAM donde estamos tratando de dar argumentos en favor y en contra bien amparados en los datos duros de si a México le corresponde esta noción de Estado fallido. Yo en realidad no hablo de Estado fallido, yo le digo estatalidad anómica, estatalidad frágil, estatalidad precaria. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de cohesión que debe garantizar el proceso estatal, que es la unificación de lo diferente, ese es el Estado, el proceso jurídico y estrictamente político de unificación o reunificación de una sociedad dividida por los conflictos. Cuando esto no se logra, sí hablamos de estatalidad, si quieren fallida, yo le digo anómica. Existe, pero existe solamente en el momento de coerción, de represión y sobre todo de control social. Esto es muy importante, no de control de la sociedad sobre las instituciones políticas, sino control sobre la sociedad a través de la amenaza, el miedo y el riesgo. Es decir, desde las instancias estatales que debieran proteger al ciudadano, más bien se organiza la introducción en la mente y en el sentimiento de los ciudadanos de terror, miedo y sensación de riesgo. ¿Para qué? Bueno, para que no voten racionalmente, para que vendan su voto, para que voten con miedo, como en el 94, en México ya experimentamos el voto de miedo. En el 94, la mayoría de la población ciudadana votó por miedo. Y entonces, para desterrar el miedo, hay que recurrir a la razón. Pero el pathos de la posmodernidad, la difusión por distintos medios, de las certezas que los filósofos posmodernos ya plantearon en sus libros, en sus textos, en sus conferencias, en sus seminarios, hay algo que le llamamos el pathos posmoderno. Es una forma de sentir no razonada necesariamente, o razonada de manera muy elemental. Ese pathos posmoderno hoy es dominante, y eso evita hacer un gran movimiento político que haga la toma del poder y desde él reorganice de otra manera la sociedad. A eso ya renunciaron los movimientos sociales. A la forma partido ya renunciamos. Ahora nada más decimos, podemos, yes we can, sí podemos. ¿Podemos qué? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el socialismo? ¿Hacia el comunismo? ¿Hacia el más neoliberalismo? ¿Hacia la integración con los Estados Unidos? ¿Sí? El problema es ¿hacia dónde? ¿Y para qué? Entonces me doy cuenta, fíjense que en lugar de irnos hacia la paz perpetua kantiana y la caída del muro de Berlín, pues parecía que ya no había guerra fría. Bueno, pues ya podíamos construir un mundo de paz, armonía y desarrollo, ahora sí, propiamente humano. Propiamente llegaba la época del superhombre. Es decir, el fin de la historia, el último hombre. ¿Se acuerdan del libro de Francis Fukuyama? Y la idea del fin de la historia, ahora sí ya encontramos la democracia, encontramos el mercado como los procedimientos civilizados apropiados para regular todos nuestros conflictos. Se acabó la historia, por lo menos se acabó la historia como lucha de clases. Empezamos la historia ya del Übermensch, el superhombre, el hombre ya civilizado que puede organizar sus conflictos de manera dialógica, trascendental, habermasiana. O sea, se podía todavía armonizar todos estos aspectos que caracterizaron el pensamiento del último tercio del siglo XX.
Y resulta que no, que las guerras hoy son más y más crueles. La guerra contra el terrorismo ya no es de un país contra otro, es contra un enemigo etéreo que depende del dictado, la calificación de aquel que tiene el poder. Él decide quién es terrorista, dónde está, qué bombardear, porque la guerra moderna difícilmente es como la guerra medieval de Juego de Tronos, ¿no? Sí, de frente, sino que es una guerra prácticamente de bombardeo, aviación, armas químicas, y ya luego entra infantería, pero cuando ya todo está resuelto por la aviación, es una guerra tremenda, ¿no? Las nuevas guerras son tremendas y las hacen mercenarios, básicamente las hacen mercenarios, subcontratados, ¿no? Y hay muchas, en todo el mundo. Pues resulta que nuestra situación actual mexicana está caracterizada como si tuviéramos una guerra por el número de muertos anuales. ¿Ah? Si tienen más de 10,000 muertos anuales, entonces estás en una situación de guerra, según las instancias internacionales que califican, junto con las otras de riesgo país, también se califica la situación social. Y bueno, resulta que de acuerdo al Instituto Estadounidense de Estudios Estratégicos, nuestra situación es parecida a la de Siria, o sea, como si estuviéramos en guerra, pero les recuerdo que no hay guerra oficialmente, no hay guerra. Calderón le decía guerra contra el narcotráfico, él fue el que le dijo que este combate era una guerra, así le puso él, luego se echó para atrás, se enfundó en su traje de militar, ¿se acuerdan? ¿No? Es que no hay que olvidarlo, y luego se echó para atrás, ¿no? Yo creo que el ejército le hizo una broma, le prestó el traje grande, ¿se acuerdan? ¿No? Todo esto grotesco, ¿no? Barroco. Y entonces resulta que estamos inmersos en una situación de violencia que se supone que íbamos a evitar votando por la democracia, transitando a la vía civilizada de la democracia, que nos ha costado mucho trabajo, todo esto, ¿no? Y no, votamos, alternamos el poder y el país se hundió en la violencia. Y lo paradójico de esta situación es: a más democracia, más violencia; a más democracia, más corrupción, porque ahora hay que comprar la candidatura, y para comprar la candidatura hay que ligarse con el narcotráfico para lavar el dinero a través de la democracia. Entonces, a más democracia, más violencia, más terror, menos control ciudadano acerca de sus instituciones públicas. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer en esta situación? Una es salir del país, empezarse a correr, pero eso ya lo vienen haciendo muchos mexicanos del campo, que no tienen oportunidades ni siquiera de construir una economía de subsistencia para satisfacer las necesidades básicas. Entonces se tienen que ir a los Estados Unidos, con todos los riesgos que ello implica. Recuerden que no somos muy bien vistos, ¿no? Porque todavía hay racismo. Hay derechos humanos, pero hay racismo. Entonces, pues empezamos, no nada más yo, sino un grupo de investigadores, a darnos cuenta que era una edad paradójica. Tiempos violentos alude a una violencia soterrada donde participan muchos actores, incluso como cómplices de la violencia. Entonces la situación exige un gran uso agudo de nuestras facultades superiores, inteligencia, razón, para comprender lo que está pasando. Y el posmodernismo te lleva a no comprender lo que está pasando, sino a sentir, a vivir desde el punto de vista de los sentimientos y las sensaciones y todo esto. Y a no totalizar nada. No, al contrario, necesitamos la categoría de totalidad para ahí ubicar los fenómenos distintos que están preocupándonos en la época presente. Y entonces yo dije, a ver, hay que entrarle a descifrar qué es la ética y qué es la moral. Porque lo que estamos viviendo, si se fijan bien, es que el pensamiento crítico derivó, o sea, se desvió, ¿no? Quedó a la deriva
en el pensamiento moralístico. Es decir, vivimos una época en que la crítica se convirtió en una sobremoralización de la vida cotidiana. Entonces, en lugar de ser más libres, somos menos libres. Y ahora tenemos que usar lenguaje de género si no queremos ser mal vistos. Lenguaje supuestamente inclusivo. Tú eres machista, ¿por qué? Porque usas lenguaje no usas lenguaje inclusivo, no usas lenguaje incluyente. Entonces no escribes con arroba, no estás incluyendo a las mujeres, la mitad de la población. Espérate, no. Gramaticalmente, el todos incluye a las mujeres, no tengo que decir todos y todas, porque el todos ya incluye a las mujeres. Porque en tanto seres humanos, eso es antes de ser seres sexuales. Y para explicar qué es ser hombre y qué es ser mujer, requieres un procedimiento racional que te haga comprender que lo determinante es la relación y no la biología. Por eso te tienes que referir a género. El género es eso, la construcción social del ser hombre y del ser mujer. Exactamente, pero eso se comprende desde un horizonte racional. Ahí hay que ubicar el hecho moral. Entonces, para hablar de moral, tenemos que leer a Aristóteles, leer a Kant, a Hegel, a Marx y a Freud, mínimo. Entonces, este es un libro que propone poner en cuestión la sobremoralización de nuestra época, que nos enfrenta en la vida cotidiana a los que debiéramos ser amigos, solidarios, y pensar entre todos, los que somos iguales, en formar parte de las clases subalternas, porque este libro pues está dirigido idealmente no a los ricos, sino a los que estamos despojados de los derechos, o despojados de riquezas, o despojados de futuro. Y apuestan los jóvenes con todo, y que pues no es lo común para un joven leer un libro de estos. ¿Cuál es la propuesta? Poner en cuestión la fisonomía, el rumbo, la ruta que ha tomado el pensamiento crítico en nuestros días. Porque ese pensamiento crítico nos está fragmentando como entidades comunitarias políticas. ¿Por qué? Porque efectivamente la política, ya se cayó tu nombre, la política aquí se revalora, ¿no? La política es arte de gobernar a los pueblos, pero no solo es arte de gobernar a los pueblos. Es arte del diálogo comunicativo para llegar a acuerdos vinculantes, forzosos y coercitivos, pero no solo es eso. La política es lucha, sí, pero no solo es eso. Entonces se reconstruye el concepto de política y se amplía, y se llega a un acuerdo con Aristóteles. Todo ser humano es político por naturaleza, nos guste o no. ¿Por qué? Porque somos sujetos del lenguaje. Pero el lenguaje no es el idioma, ¿eh? El lenguaje es pensamiento. El lenguaje es vínculo con el otro necesariamente, porque si no, no hay lenguaje. Decir que somos seres simbólicos por naturaleza, es decir, somos seres del lenguaje. Alguien nos enseñó, alguien nos cuidó, y entonces por ese simple hecho ya somos políticos. Nada más que la política depende de la facultad superior de razonar qué conviene y qué no conviene. ¿A quién? A la nación. A la nación, al todo comunitario moderno que es la nación. Y es uno de los sentidos del concepto de Estado. Estado-nación, comunidad política, que se entiende y que se defiende. La primera obligación moral del gobernante es defender al Estado-nación y no esquilmarlo, no usarlo, no venderlo. Señores, la patria no se vende. La nación no está en venta. Y se vende a la nación cuando se venden sus bienes estratégicos, por ejemplo el petróleo, por ejemplo el sector energético. Venderlo merecería aquel que lo vende que sea juzgado por traición a la patria, que es lo que tenemos en común desde el punto de vista de la ley. La patria, principio paterno, es el que da la ley, y la nación, principio materno de donde se nace,
es nuestra tierra, nuestros recursos, de lo que dependemos para vivir. Si eso se vende, hay cosas que no se venden. Si alguien lo vende, hay que juzgarlo, aunque la vocación no sea la venganza, sino la justicia. Bueno, ojalá que se haga justicia y no lo ajusticien al candidato de la izquierda, porque es muy probable en un contexto violento que las cosas vayan a desencadenar en algo así. Precisamente para preservar esto, escribí este libro, y sí, efectivamente es un llamado de atención a la utilización, a la sobreutilización de la moral para condenar al otro inmediato. No puedes hablar si no hablas en términos incluyentes. Si dices de pronto algo que tenga que ver con una descripción del orden de lo que son las cosas antes del hecho moral, por ejemplo, tiene un capítulo sobre psicoanálisis, ética y política. Desde el punto de vista del estudio objetivo de las relaciones hombre-mujer, el vínculo hace ser al hombre y a la mujer diferentes, no solo biológicamente, sino en el universo de lo simbólico. Ser hombre y ser mujer es aparentemente una descripción unipersonal o individual, pero es una descripción de un hecho ya social. Es decir, los hombres cargamos nuestro ser mujer, las mujeres cargan su ser hombre. En toda mujer hay un hombre, en todo hombre hay una mujer. Y no solo porque dependimos de algún padre, de algún principio paterno, aunque haya sido madre la que nos haya introyectado ese principio paterno. Es decir, somos relacionales hasta nosotros en nuestro interior mismo. Entonces, el pensamiento crítico no es el feminismo que reclama cuotas, que reclama un lugar y que amonesta a todos aquellos machos heteronormados, patriarcales, en una lógica de confrontación con el otro que debería ser de solidaridad. Y lo mismo acontece con los veganos, con los vegetarianos, con los animalistas, que dividen el mundo entre los que sí son civilizados y sí dejan de usar popote, son conscientes, y los otros que todavía son cavernícolas, y son premodernos, y son atrasados, y todavía no entienden que el mundo ya hay que rescatarlo porque nos estamos acabando el mundo. Y ecologistas y no ecologistas, de ese discurso ha vivido el Partido Verde, que es un gran fraude, y lo mantenemos. Y lo mantenemos, y ellos cínicamente dicen, sí, somos juniors, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Ah? Si nos enriquecemos a través de la política, y el cinismo campea de manera terrible. Entonces estoy viendo que en lugar de una constitución, un pensamiento político que rescate el principio moderno de la fraternidad como base para la amistad política, lo que estamos viviendo es lo contrario a la amistad política y una confrontación moralística. Te condenan moralmente por cualquier cosa. Por cualquier cosa te condenas. Desde que fuman, ¿no? El cigarro está hasta penado en los hoteles, no puedes fumar. So pena de pagar de 2,000 a 5,000 pesos y la amenaza de expulsarte del hotel. Hasta todo lo que significa reproducción de la vida cotidiana. Si no tomas en Starbucks, no eres ecologista, ¿no? Y así, por el estilo. Entonces digo, no, a ver, no están entendiendo qué es ética, no están entendiendo qué es moral, porque te dicen, es que no es ético lo que estás haciendo. Sí, sí es ético, sí es ético. Ética es una parte de la filosofía. Y moral, efectivamente, es la doctrina que argumenta acerca de un deber ser, y la moral impone un deber ser. Pero ética también implica dos conceptos. Ethos son costumbres, hábitos, tradiciones no necesariamente racionales, ¿no? En México estamos llenos de costumbres transidas
de religión, de rituales de santos patronos, todo el país, todo, incluyendo el norte, que no tenían, pero las inventaron. Es que ustedes no tienen mi punto de vista, pero me estoy viendo en una gran paradoja, porque veo a Vicente, el busto de Vicente Lombardo Toledano, que era come curas, y veo una cúpula de una iglesia ahí, ¿no? Entonces es el México barroco de siempre, siempre tenemos esto. Ajá, así. Entonces, efectivamente, bueno, nuestras moralidades son religiosas para acabar pronto. Pero la ética te permite evaluar racionalmente si el hecho moral va bien o va mal. Te permite distinguir hacia dónde te lleva el hecho moral. Por eso es necesario recuperar a Hegel, como ya lo dijo José Luis, y su concepto de eticidad. Y lo recupero, pero no le dedico un capítulo a Hegel, ya le dediqué un librito a Hegel donde explico ahí qué es la eticidad y la diferencia con la moralidad. Entonces vivimos una época de sobremoralización y lo que nos interesa es evaluar críticamente, racionalmente, ilustradamente esa moralización y darnos cuenta que ahí hay una enorme carga de violencia cotidiana de un ciudadano contra otros y de los otros contra él. De múltiples formas está fragmentado el tejido social y se nutre la violencia con las amonestaciones morales de los distintos grupos ideológicos, ¿no? El ecologismo es una ideología, el feminismo es una ideología, el veganismo es una ideología, el vegetarianismo es una ideología, el ONGismo es una ideología, el civismo de la sociedad civil es una ideología. Entonces, más allá de las ideologías, lo que se busca con este libro es proporcionar elementos para pensar en contra de la corriente hegemónica. Y esa es la labor de un filósofo. Acuérdense que Sócrates caía mal y era como un mosquito de esos jodones. Ese es el filósofo, ¿ah? Un tábano que amonesta a los ciudadanos de su tiempo. Cae mal, tan mal que lo juzgaron, tan mal que lo condenaron a beber la cicuta. Un tribunal democrático. Espero que no me pase así a mí, porque aquí ni siquiera te juzgan, aquí te desaparecen y punto. Espero que no sea así. Bueno, muchas gracias. Creo que este es todo por mi parte de la presentación de este libro. Muchas gracias por su asistencia.